Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta hermosa tarde les saludo en el nombre de Jesús. Una vez más, quiero expresarles el gozo que hay en mi corazón de poder entrar a sus hogares, allí donde se encuentra. A mis hermanos les saludo en el nombre de Jesús, en la Villa 1 de Mayo, donde pastoreo, y también mis hermanos en Argentina, allá en México, en Colombia, en Estados Unidos, en España, en Chile, en Perú. Hay hermanos que nos ven. Un abrazo para todos ellos. Pues en esta tarde preciosa vamos a traer un mensaje muy importante para nuestras vidas. Vamos a hablar acerca de la perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Para muchos hermanos lo vemos de una manera y otros de otra manera, pero en este momento no quiero ser yo hablando, sino que Dios utilice mis labios, utilice mi vida, y a través de estos medios de comunicación podemos llegar a sus hogares, hermanos. Vamos a orar en primer lugar, que Dios sea guiándonos. Amado Padre Celestial, gracias te damos por este momento tan especial de poder, Señor, alumbrar, Señor Jesús, con tu palabra a mis hermanos, esa palabra tuya, Señor, que ha sido dada para salvación, para vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Tu palabra dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Señor, te pido por favor que utilice mis labios, mi mente y mi corazón, para que yo pueda ser un instrumento en las manos tuyas, mi Dios eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, en esta tarde vamos a mirar qué es la perseverancia. En primer lugar, abramos nuestras Biblias en este precioso libro de San Mateo, capítulo 24, el verso 13. Dice de la siguiente manera: que persevere hasta el fin, éste será salvo. Bien, entonces entendemos que perseverar significa persistir, no quedarnos detenidos, sino continuar. Como dijo el apóstol Pablo, él ya estaba anciano, había trabajado mucho para el Señor, ya había predicado muchos años y él estaba a punto de partir a la presencia de Dios, y él dice unas palabras memorables: he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto el Señor me espera con una corona allá en los cielos. Entonces, de esa manera, hermanos, el perseverar es persistir, no quedarnos, porque hay personas que comienzan bien, pero se quedan en medio camino. Si nosotros, hermanos, pudiéramos, gracias al Señor, si pudiéramos nosotros comenzar a rebuscar a nuestros hermanos que un día dieron un paso atrás, son muchos. ¿Por qué no pensar? Son miles. ¿Por qué no pensar en millones? Y doy gracias a Dios. Por la gracia del Señor conocí la palabra siendo muy niño, muy pequeñito, apenas con 5 años de edad. Pero por la gracia de Dios sigo firme en ese nombre que es sobre todo nombre. Vamos a mirar, amados hermanos, algunos puntos que son vitales, porque la Biblia, la palabra del Señor, es importante leerla. Sí, porque nosotros conseguimos la fe escuchando la palabra de Dios. Amén. Y esa fe es muy importante para nuestro caminar diario. Aquí en el capítulo 2 de San Lucas nos habla la palabra del Señor de un anciano que perseveraba. Amén. El capítulo 2, el versículo 36, el 2:25,
Dice de la siguiente manera: He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué hermosa palabra. Este anciano había sido revelado por Dios, que él no vería la muerte hasta no ver al ungido de Israel. Y cuando lo vio, dijo: bueno, ahora ha llegado el momento de partir. Mis ojos han visto. Y vemos otra anciana, también en el mismo capítulo 2 de San Lucas, el verso 36. Dice: estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo viéndolo de noche y de día, sirviendo, de noche, de día, con ayunos y oraciones. Está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amados hermanos, vemos estas vidas que pasaron momentos de lucha, de prueba. Usted sabe, vivir 84 años, viuda, está anciana, pero dice que era una profetisa, una mujer que tenía una comunión plena con Dios. Ella había pensado: mis ojos verán al ungido. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos el mismo caminar hoy, perseverar hasta el final. El que se queda en medio camino no alcanza nada, ¿sí? No alcanza nada. Comenzamos bien, pero en medio camino no alcanzamos la bendición. El propósito de Dios es llegar al final. He anotado aquí un punto que es muy vital. ¿Qué hacer para perseverar? Quisiera que todos nosotros, amados hermanos, los que en este día escuchan este mensaje, podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, en el capítulo 1. Salmos capítulo 1, vamos a mirar cómo es importante, qué es lo que debemos hacer para perseverar en Dios. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón, capítulo 1, el verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Para que un creyente pueda prosperar, para que un creyente pueda dar su fruto a su tiempo, hay 3 puntos importantes. Primero, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué es consejo de malos, mis hermanos? Hay personas que muchas veces nosotros les tenemos confianza y pedimos un consejo, sí, pero esta persona no tiene la capacidad de aconsejar. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. ¿Qué puedo yo dar si no tengo? No puedo dar absolutamente nada, ¿no es verdad? Pero si yo tengo a Dios, voy a saber aconsejar, voy a saber dar un consejo bueno. Entonces, generalmente nuestra juventud piden el consejo al amigo
a la amiguita, piden el consejo al vecino. De esa manera, pues el consejo no es el adecuado. Hay muchas jovencitas que de pronto están en una etapa de su vida y buscan el consejo de otra jovencita como ellas. Hace muchos años, si usted recuerda, Salomón tenía un hijo, Roboán. Y el hijo Roboán, que era precisamente el que reemplazó a su padre, hermanos, en el reinado en un país tan importante como Israel. Pero Roboán no pidió el consejo de los ancianos de la iglesia, sino pidió el consejo de los amigos, jóvenes igual que él. Y por ese mal consejo de las 12 tribus que había en Israel, perdió 10 y apenas se quedó con 2. Imagínense, un consejo malo, totalmente malo. Entonces nuestra juventud, jóvenes, señoritas, adolescentes, qué bueno pedir un consejo a su padre, a su madre, cristianos fieles al Señor, y también a su pastor, quienes les sabrán dar un consejo oportuno. En este tiempo, hermanos, hay una necesidad importante de aconsejar a nuestra juventud. Si el hombre, hermanos, necesita ese consejo oportuno. Dice luego el segundo punto, no estar en camino de pecadores. ¿Por qué el camino de pecadores? ¿Por qué dice esto? Porque hay gente, hermanos, que está en ese pecado y tranquilamente dice, amigo, ¿qué edad tienes? 18 años, 20 años. Ven, tomemos una cerveza. Ven, acércate, fuma un puchito de marihuana. ¿Sí? Y comienza a inducirle al joven. Y muchas veces hasta incluso le dice, si no haces esto, no eres mi amigo. Precisamente, hermanos, recuerdo allá en la Argentina, cuando me tocó pastorear la iglesia, ser misionero en ese hermoso país de Argentina. Tenía a mi hija muy pequeñita, un día llega llorando y me dice, papá, no quieren ser mis amigos, mis compañeritos, no quieren ser mis amigos. ¿Pero por qué, hija? ¿Por qué no quieren ser tus amigos? Porque dicen que no le gustaba cómo ella se vestía, ¿sí? Porque nosotros siempre le enseñamos a mi niña a vestirse como una cristiana, una ropita adecuada. Entonces, de ese modo, muchos niños miran esa condición, incluso la ropa, y dice, ¿pero por qué? Y ahí, hermanos, le hacían, como dice el famoso bullying, y ella llegaba llorando a casa. Pero yo le digo, no te preocupes, Dios te va a dar otros amigos que te aprecien y te quieran. Amén. Entonces, de esa manera, hermanos, también en la juventud existe eso, de que evidentemente los jóvenes quieren seguir, imitar a los muchachos de la televisión, las jovencitas que andan, perdón la expresión, andan con la falda más corta, que ellas andan de repente con el piercing en la nariz, hasta en el ombligo. Y bueno, ¿y por qué no te pones? Y si no te pones, no eres mi amiga. Jóvenes, señoritas de la iglesia, caen en ese problema. ¿Por qué? Porque están siguiendo el consejo de los malos, están siguiendo precisamente hermanos, ¿qué concordia hay entre Dios y Belial? Ninguna concordia. Entonces nosotros tenemos que imitar, hermano, a unas personas que precisamente que son temerosas de Dios en su forma de pensar, en su forma de vestir y en su forma de vivir. Gloria a Dios.
Y el tercer punto dice aquí la palabra del Señor, no sentarte en silla de escarnecedores. Usted se preguntará, ¿qué significa un escarnecedor? Un escarnecedor es un enemigo de Cristo, una persona vulgar en su forma de hablar. ¿Qué puedes tú aprender de esa persona? Nada, ¿verdad? No te sientes en silla de escarnecedores. No te sientes. Eso implica, hermanos, que nosotros tenemos que buscar incluso nuestras amistades. Si queremos perseverar firmes hasta el final, buscar nuestras amistades y vivir, hermanos, una vida cristiana apartada del mal. El Señor nos dijo algo muy importante. Ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. La ciudadanía nuestra está en los cielos, mis hermanos, allá en los cielos. Estamos en este tiempo momentáneamente, pero de arriba viene el Señor a llevar una iglesia sin mancha ni arruga. Entonces, de esa manera es importante, porque yo soy enemigo de que los cristianos vayan al cine. Soy enemigo. Tal vez dirán muchos, el pastor Marcelo es tirado a la antigua. No es eso. Sino que sucede, ¿qué malo hay en ir a ver una película de Walt Disney? La Princesita o Blancanieves o la Caperucita Roja. ¿Qué de malo hay ir a un teatro a mirar esa película? Me dijo en una ocasión una hermanita de la iglesia. Claro, no hay nada malo mirar. Pero sucede que cuando uno entra al cine, entra a esos teatros, sucede que un día antes dieron una película de alto contenido sexual, películas terroríficas, películas, hermanos, de vampiros, películas, hermanos, de exorcistas. ¿Qué pasa? Y esos espíritus malos, esos demonios se quedaron en el ambiente. Allí se quedaron todo eso. Uno no puede mirar porque a los espíritus malos no se los mira. Pero entran nuestros jóvenes, nuestras señoritas, nuestros niños entran, llegan y precisamente miran ese programa que ellos tenían. Y de repente, hermanos, salen de ese sitio. Llegan a la casa, pero ya los vemos diferentes, muy malcriados, contestones. En las noches gritan, no pueden dormir. ¿Qué pasó? Nuestros niños inocentes, esos espíritus malos que están metidos allí en esos teatros, se introducen en el corazón del joven, del niño, del adolescente. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? Nada en absoluto. Por eso dice la palabra del Señor, no te sientes en silla de escarnecedores. ¿Quieres ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas? Obedece la palabra, camina en Dios. Y lo que quiero, hermanos, manifestarte en este momento tan especial, ¿cómo podemos nosotros perseverar en santidad? Permíteme, vamos a ir al libro de Hebreos en el capítulo 12. Hebreos capítulo 12 nos muestra la palabra del Señor de una manera tan hermosa. Dice, por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo podemos perseverar en santidad? Puesto los ojos en Jesús. Si nos apartamos de Jesús, si nos vamos por otro camino, triste es nuestra realidad. Pero si estamos con Dios, somos más que vencedores. Amén. Somos triunfantes en el nombre de Jesús. Nuestra vida habrá sido una vida útil, porque usted no se olvide, mi hermano, como dice la Escritura, dice, hay una grande nube de testigos. Muchas veces, hermano, esa nube de testigos están mirando
cómo vive el pastor, cómo vive la hermana, cómo vive la señorita, qué clase de testimonio tiene la hermana Dorca, cómo vive en su hogar. Y muchas personas, hay vidas que no reflejan esa imagen de Dios en su corazón. Por eso dice, no, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué? Si esa persona es peor todavía. Nosotros somos mejores, imagínense. Entonces, hermanos míos, perseverar en Cristo es muy importante. Amén. Vivir como Él vivió. Algo importante nos enseña la palabra del Señor en este precioso libro de Hebreos, Hebreos capítulo 10, el verso 25, nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hermanos míos, no deje que ese fuego de Dios se apague. No deje que esa instrucción del Señor se apague en su vida. Persevere en el Señor. Dígale a su hermano, a su hermana, dígale a su papá, a su mamá, de que usted es un hijo de Dios y de que usted ha conocido al Rey de Reyes y que usted es una vida diferente. Dios, hermano, vino precisamente a eso, a darnos vida y vida en abundancia. Quiere que el carácter de Dios sea reflejado en nuestra vida, que nuestro Dios tenga para nosotros algo muy importante, que refleje en nuestra vida su santidad, que refleje en nuestra vida, hermanos, el temor, que refleje en nuestra vida, hermanos, esa bondad que Dios nos muestra. Para terminar, quiero decirte algo. Jesucristo vino hace muchos años, más de 2000 años, desde el cielo, y metió su mano a este mundo en el cual estábamos. Y de ahí nos sacó de la suciedad, nos sacó de la podredumbre, del basural donde estábamos, ¿sí? Nos limpió con su sangre preciosa, nos hizo nuevas criaturas, hizo una obra tan grande en el Calvario por nosotros, nos dio vida y vida en abundancia. Después de limpiarnos, después de hacer la obra en nuestra vida, después de darnos su Espíritu, después de hacer con nosotros una nueva criatura, ahora el Señor, ¿qué hizo? Nos volvió a tirar al mismo sitio de donde nos sacó. ¡Bum! Y nos dice ahora, Marcelo, no te ensucies. Juan Carlos, no te ensucies. Guillermo, no te ensucies. Estamos en este mundo, hermanos, pero no somos de este mundo. Amén, no somos. Ahora nos toca a nosotros, como dice la palabra del Señor, hermano, como la esposa, hermanos, es amada por el esposo, ¿sí? Está en el capítulo 5 del libro de Efesios. Mira lo que dice la palabra del Señor, el capítulo 5. Así que, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia de Dios, una iglesia sin mancha ni arruga, una iglesia comprada por la sangre de Jesús. Perseveremos, mis hermanos, hasta el final. Él viene por ti y viene por mí. Amén. Dios les bendiga en este momento. Estas palabras sean para ustedes, hermanos, como agua para un sediento. En el nombre de Jesucristo. Amén.